Buenos días, lobitos. Hoy nos encontramos aquí en el centro de Madrid, en España, y estamos con Adela Pastor. ¿Qué tal, Adela? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo hoy. Pues muchas gracias. Hoy vamos a hablar un poco de emprendimiento, de espiritualidad y bueno, Adela, tú que eres una gran emprendedora, cuéntanos un poco cómo empezaste a emprender, cuál fue tu primer negocio y cómo llegaste a empezar a emprender. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor ser una de las primeras invitadas en este podcast tan especial porque sé que algunos de tus invitados los conozco y me hace mucha ilusión que me hayas invitado. Así que muchas gracias, lo primero de todo. Parece que son dos conceptos diferentes, ¿no? Espiritualidad, emprendimiento, como wow, qué diferente. Y ahora, conforme vaya surgiendo la entrevista, vamos a ir viendo cómo estas dos fuentes, ¿no? Aparecen en mi vida y se fusionan. Pero esto no fue siempre así. Se puede decir que mi primer emprendimiento tiene que ver con haber visto a mi madre con tiendas. Ella al principio tenía una tienda de regalos en el pueblo, un pueblo muy pequeño en Alicante, y yo la he visto siempre con su tiendecita, también con la floristería, y eso a mí siempre me gustó, ¿no? Me gustó ver la independencia que le daba, me encantaba ir con ella a las ferias a Madrid, donde ella elegía lo que iba a comprar para vender el resto del año, y eso fue calando en mí. Sin embargo, y aquí esto es un tema que me toca bastante, y es cuando es la hora de elegir una carrera, y te das cuenta de que las carreras que hay no encajan contigo. Ni quieres ser profesor, ni quieres ser médico, ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada de eso. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo empecé obras públicas porque mi padre tenía un estudio de arquitectura y ofrecía estos servicios y demás, y era como de lo que había, lo que más te sonaba. Se supone que tenía que hacer también de alguna manera, ¿no? Una vez en obras públicas, las 2 o 3 primeras clases que hubo allí, dije, esto no es para mí, obviamente, ¿no? Pero claro, al principio cuando estás en esa edad no sabes realmente lo que quieres y se espera de ti algo, que elijas, que tengas la capacidad de elegir. Entonces se puede decir que en esa temporada conocí a una persona que había estudiado diseño de interiores. Y yo en ese... Cambio. Sí, bueno, es como... Toca Está tangencialmente, pero no tiene nada que ver. Y me fascinó. Entonces yo me metí a estudiar la diplomatura en diseño de interiores. Y mientras estudiaba, la hija de una amiga de mi madre me propuso trabajar en una joyería, alta joyería que ella iba a abrir en el centro, en Alicante, la primera franquicia de esta joyería. Y dije, pues fantástico, vamos a probar, qué alegría, ¿no? Llaman a tu puerta para ofrecerte algo así. Y estando allí, yo había viajado, me había pasado el verano en Londres estudiando inglés, había estudiado la Central St. Martins en un curso de Retail Design, que es como aprender a hacer el layout de las tiendas y los escaparates y demás. Y yo venía con mucha fuerza, yo tenía como muchas ganas en esa época y les daba como muchas ideas en esta franquicia, y ellos decidieron, viendo esa pasión, esa ¿no? pasión. Sí. Esa capacidad de utilizar todos los conocimientos que habías adquirido, aplicarlos en esta franquicia. Bueno, en realidad lo que me propusieron es hacer unas pulseras que le compraban a un proveedor. Me dijeron, Adela, ¿por qué no haces tú esto? Y yo dije, pues vale, genial. Y entonces me puse a investigar sobre materiales, sobre piedras, en este caso era pulseras de cola de ratón y madreperla, ¿no? Y perlas. Y yo me metí de lleno, me puse a investigar todas las fábricas que había en España que fabricaran cola de ratón. Me fui a todas las ferias que había en España también que vendían ese tipo de perlas que tenían en aquel momento. No era tan fácil. Luego hubo un boom donde la gente hacía sus pulseras y había muchos sitios donde poder comprar avalorios. Pero esto hace muchos años. Y todo esto era como nuevo. Para mí fue un experimento que me encantó y eso fue como mi primer probadita de lo que era el emprendimiento. Entonces empecé a hacerles las pulseras a todas las franquicias y luego, bueno, fueron pasando los años, yo me saqué la carrera, luego hice un máster y entre esas fue cuando decidí abrir les iba vendiendo a mis madres, a las amigas de mis madres las pulseras. Y en un momento determinado decido abrir mi primera tienda presencial, una pop-up en un centro comercial en Madrid. Recuerda, yo estaba en Alicante, o sea, pasar de una niña
que hace pulseritas en Alicante a moverme a la capital y empezar a vender por Facebook y de ahí abrir una primera pop-up en un centro comercial. Que estará siempre en mi corazón este centro comercial. Pero bueno, pasaron muchos años. Se puede decir que mi primer emprendimiento empieza de la cosa más simple y sencilla, que es haciendo pulseritas, vendiéndoselas a unas franquicias y vendiéndoselas a las amigas de mi madre. Qué importantes son los amigos, qué importantes son la familia, que siempre nos apoyan, siempre están ahí y son como el primer escalón, ¿no? Para empezar. Es súper, súper importante. Por dos motivos. Por un lado, mi madre fue quien me financió la compra de mis primeros materiales. Eso es muy importante. Suele pasar. Y se lo tengo eternamente agradecida. Y por otro lado, hay otra cosa y es que son los familiares y las personas que están cerca de ti son los primeros que creen en ti. Sí. Que no sabes cómo va a acabar el hobby este de hacer pulseritas, no saben que luego acabo en una empresa con 6 tiendas y con un equipo de 20 personas. Claro, eso tú no lo sabes a priori, pasaron muchos años hasta que eso se dio, pero gracias a esa confianza, ya que también las amigas de mi madre me compraban, porque al final te compran, los primeros clientes que tienes siempre en un negocio suelen ser tu círculo más cercano. Justo. Y subestimamos también el poder que tenemos para las personas que están empezando, y es apoyar a las personas de nuestro entorno, incluso cuando no sabemos qué va a pasar de ese hobby que se convierte luego en un emprendimiento, que en realidad son esos primeros euros que se empiezan a ganar, que luego se reinvierten para crecer un proyecto. Totalmente. Y cuéntanos un poco qué desafíos enfrentaste, sobre todo al principio, cuando empezaste con esta pequeña tienda en Madrid, este pop-up. ¿Qué desafíos enfrentaste? Pues si te soy sincera, me voy a remontar un poco antes, ¿vale? Porque para mí fue mi primer grandísimo desafío interno, que una vez superado me di cuenta de lo absurdo que era. Pero para mí es muy decisivo porque son límites mentales, son techos de cristal que no solemos ver en ese momento. Nos parece como, wow, es que si meto la pata la voy a meter bien grande. Pero en realidad, visto en perspectiva y pasado el tiempo, es como, qué tierno, ¿no? Y recuerdo cuando me pasaba horas y horas y horas y horas y horas y horas revisando catálogos de abalorios que las compraban en fábricas, en productores de abalorios en China, cuando yo hacía las pulseras. Y cosas que incluso, te puedo decir que de esto hace, pues si tengo 38 años, a lo mejor estamos hablando de que esto hace 18 años. Hace 18 años hay cosas que aún se siguen vendiendo. Tú vas a los almacenes, te vas a Cobo Calleja o te vas a algún sitio donde vendan abalorios, productos, y sigues viéndolo, siguen vendiéndolo, ¿no? Yo era como una buscadora, una cool hunter, ¿no? Me pasaba el tiempo tratando de ver aquello que se iba a llevar, ¿no? Me apasionaba, me gustaba muchísimo. ¿Te intentabas adelantar a la moda? Sí, pero porque era una parte de conectaba con esa energía, ¿no? Con la energía de no quiero hacer o vestir o lo que hacen los demás, y por lo tanto me paso el tiempo investigando qué es algo nuevo, algo novedoso, algo diferente. Y recuerdo que quería hacer una compra, mi primera compra de abalorios en un proveedor chino. Y claro, yo nunca había comprado, no existía AliExpress, no existía Alibaba, no existía Temu, no existía nada de eso, Amazon tampoco. En aquel entonces es que el comercio online en España no estaba desarrollado. Y el hecho de comprar en el exterior... Da más miedo todavía. Da mucho miedo. Pues no tienes seguridad de nada. Lo que me daba mucho miedo es, o sea, fíjate, me daba miedo que me pararan el paquete en la aduana y que me dijeran, ahora te toca pagar no sé cuánto. Entonces yo tenía 500 euros que había ganado haciendo pulseritas y yo decía, es que me lo voy a gastar todo. Me voy a gastar estos 500 euros y me los voy a gastar. Es como, wow, con todo el esfuerzo y con todo lo que he hecho. Saltas al vacío, ¿no? Diciendo que pase lo que tenga que pasar. Claro, pero me pasan meses. Estamos hablando de hace 18 años, claro. Gastarte 500 euros para una niña de 20 años, que encima tu madre te está apoyando y demás, ese era mi techo mental en ese momento, ese era mi gran desafío cuando yo estaba empezando, ¿no? Y fue muy bonito porque cuando
bueno, le pregunté a tropecientas mil personas, me metía en foros para ver eso de la aduana, qué me podían cobrar, qué podía pasar, y si se retrasaba, y si se perdía. Yo me imaginaba que la mercancía se quedaba en un barco perdido en alta mar. No sé, tenía... Tu cajita con avalorios Sí. se caía ahí. Justo. Y nada, llegaron las cajas, eran un montón de cajas con 500 euros, claro, comprabas al peso. Y de hecho, aún mi madre conserva cajas y cajas de todos los avalorios y imagínate los años que llevo dándoles a los niños y a gente avalorios, pero con 500 euros eso me cundió muchísimo. Y en una semana, en 5 días exactos, recuperé los 500 euros y esa fue como, wow, he estado meses para tomar una decisión que tengo el dinero de vuelta en menos de una semana. Y ahí fue mi primer aprendizaje, ¿no? Que a veces tenemos miedo a invertir dinero para apostar por nosotros Dar el mismos. primer paso, que parece que Justo. es muy grande, ¿no? Pero realmente, si lo vemos con perspectiva, no es tan grande. Justo. Recuerdo una de las últimas compras que hice para la empresa, que estamos hablando de una compra de 50.000 euros, ¿no? Y me hacía como gracia la diferencia entre gastarte 500 euros y que fuera el fin del mundo y luego gastar 50.000 euros Así y como que decir... no es la cosa. Bueno, es una cuestión de lo que suponen la interpretación que hacemos de un número en cada una de las etapas de nuestra vida. Así que para mí es muy decisivo ser consciente de las limitaciones mentales que tenemos en cada una de las fases del emprendimiento. Porque claro, cuando me preguntas por todos los obstáculos que he podido tener, están muy relacionados con los límites mentales que he podido tener en cada una de esas etapas. Claro, eso es lo que te quería preguntar ahora, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu primer obstáculo, ¿no? Y sobre todo si era mental, que ya nos has dicho, ¿no? Que al final es dar ese pasito que nos da miedo, pero que realmente no es para tanto. O sea, no estás saltando al vacío, ¿no? Es muy sencillo. Sí, total. Muy bien. Bueno, nos has contado cuáles han sido tus aprendizajes y tus obstáculos, pero ha debido haber algún fracaso. Cuéntanos sobre el fracaso más importante que has podido tener y qué hiciste, mejor dicho, para no rendirte y seguir adelante. Te puedo decir que los fracasos, y voy a hablarte de mi vida laboral, no tanto solo del emprendimiento, porque ha sido aprender, y no digo como un fracaso entendido como una equivocación o un error, sino un fracaso entendido como una oportunidad para crecer y una lección para ser consciente de desde dónde hacemos lo que hacemos. Y he tenido grandes aprendizajes, lecciones, grandes fracasos o errores gracias a los equipos, a las personas con las que trabajaba. Se puede decir que he metido la pata mucho con las personas con las que he trabajado y soy consciente de que eso me ha enriquecido mucho, haber metido la pata, porque luego he hecho un trabajo de autorreflexión y de hacerme responsable también de todas esas cosas que podría haber hecho mejor en ese momento, pero que no sabía hacerlo y me ayudó a ser consciente de ello. Te puedo decir que de ser una persona muy autoritaria, una persona que básicamente mandaba, ¿no? Yo te mando porque hay una jerarquía y tú me tienes que hacer caso porque lo digo yo. A transformar la forma en la que yo me relaciono con el equipo, que ni siquiera es tu equipo, sino que somos parte de lo mismo, del mismo objetivo, y ya no hay un yo que se lleve el mérito o que quiera ganar ese dinero o que quiera ponerse la medalla o el mérito como a priori pasaba, ¿no? Y no estoy hablando solo del emprendimiento, porque estuve previamente unos años trabajando también en otras empresas y siempre estuve a cargo de equipos y se veía, honestamente y siendo completamente transparente, se veía esa necesidad de aprobación, se veía esa necesidad de autoridad, esa necesidad, ese orgullo también. Y a lo largo de estos años, y no estoy diciendo que eso ya esté trabajadísimo, pero sí que he ido puliendo a lo largo de los años mi manera de comunicar, el liderazgo y la forma en la que percibo lo que es un proyecto laboral, pero que en realidad tiene más peso las relaciones personales. He tenido que vivir cosas muy intensas, los detalles no son tan relevantes, pero lo importante sí que han sido grandes lecciones de vida que han contribuido a puntos de inflexión en mi vida, cosas muy concretas que en su momento pudieron incluso ser traumáticas,
pero que me han ayudado a aprender y ha sido gracias a las relaciones personales, que es donde más he crecido en el entorno laboral. Eso es muy interesante porque al final yo creo que cuando emprendemos, ¿no? Es nuestro bebé, es nuestro niño y queremos que todo salga perfecto, que nadie tome decisiones que puedan ser equivocadas, ¿no? Sino que creemos que nosotros vamos a hacerlo de la mejor manera posible y que si la cagamos somos nosotros, no la caga nadie por nosotros, ¿no? Entonces, te entiendo perfectamente. Porque al final la toma de decisiones es muy complicada cuando llegas a unos niveles, pero es verdad que hay que empatizar con las demás personas, hay que entender que ellos también son personas, ¿no? Y es difícil gestionar personas. Yo creo que dentro de una empresa, dentro de un equipo, lo más complicado es gestionar personas porque cada uno somos de una manera completamente diferente. Hay mucha complejidad, ¿no? Al final los seres humanos somos complejos de por Totalmente. sí y muchas veces si no somos capaces ni siquiera nosotros mismos de comprendernos, difícilmente podemos comprender por qué hacen los demás lo que hacen. Y es verdad que no es lo mismo trabajar con un equipo pequeño, ¿no? Un equipo pequeño, estoy hablando de 3, 5 personas, que cuando ya pierdes incluso el tacto o la cercanía con esas personas, ya no trabajas de manera directa, sino que forman parte del equipo. Justo. Y hay forman, un organigrama claro. y tienes que... Y lo que yo he tenido que cultivar al final es un trato más humano, más cercano, un trato más, un liderazgo más amoroso. Se puede decir que sí, porque tú lo has dicho, ¿no? Cuando tenemos un emprendimiento queremos hacer las cosas bien porque queremos que el emprendimiento o el proyecto habla de nosotros. Es como si alguien te estuviera gestionando tu brazo, tu mano, una parte de ti que es muy importante. Y claro, cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan, aparecen las emociones y son emociones muy intensas porque también depende de la persona, obviamente, pero en Adela en mí siempre ha habido como mucho fuego. Y había como mucho enfado, y ese enfado, que es una oportunidad maravillosa para trabajárselo a nivel interno, en ese momento yo no tenía las herramientas o el trabajo interior que pueda tener ahora. Y ha sido ese trabajo interno el que me ha ayudado a aprender a gestionar las emociones y a cambiar esa manera de relacionarme con el resto. Luego entraremos un poco más en el tema de las emociones, en el tema de tu cambio, ¿vale? Pero primero quiero que nos expliques un poco el cambio que ha habido desde tu primer emprendimiento a lo que haces ahora. Bueno, en primer lugar, esto que acabamos de hablar, ¿no? ¿Desde dónde haces lo que haces? Por un lado, puedo reconocerte que todo empezó siendo un juego, ¿no? Todo empezó como una propuesta de hacer pulseras, de pasarme mucho tiempo investigando, aprendiendo, una diversión, algo divertido, diseñando, creando joyas, poniéndotelas. La moda me encantaba, toda la parte del diseño me gustaba mucho. Luego pasó a convertirse en algo con una mayor entidad, ¿no? Empiezan las tiendas, con eso vienen los éxitos también, ¿no? El éxito exterior de reconocimiento, sales en la prensa, de repente una famosa lleva una joya tuya y sale la prensa, la gente habla de ello, y es como que es como emocionante, ¿no? Es como, wow, ¿no? Esto... Te vas alimentando, ¿no? Te vas alimentando, pero alimentas al ego, no alimentas al alma. Claro, ¿qué pasa? Que al crecer el ego, crecen las ambiciones, y la ambición de tener una tienda más, de facturar más, de salir más en las revistas, de ser más conocida, y todo eso acaba alimentando un monstruo, pero es un monstruo, y no quiero que suene despectivo ni muchísimo menos, donde te sientes vacío realmente, donde a priori es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Es una felicidad, es un ganar dinero, es un reconocimiento, pero luego cuando vas dentro de ti y miras dentro de ti dices, es que no soy feliz, y eso es lo que me pasó a mí realmente, ¿no? Y entonces es como reorientar todo a nivel interno para que lo que antes te importaba no sea ahora lo que importa. Y entonces cambias tu perspectiva y dices, mira, es que ahora el emprendimiento, cualquier cosa que yo haga ahora mismo, y te estoy hablando no porque ahora hablaremos de lo que hago en este momento, pero si tengo una cafetería, o si estoy gestionando una lavandería, o si estoy gestionando una tienda, sea lo que sea que esté haciendo, que lo esté haciendo desde el servicio, que lo esté haciendo desde el amor, que lo esté haciendo por amor a las personas que están para los clientes y para el equipo, que esa es una perspectiva que ni se me había ocurrido
en todo ese proceso de emprendimiento previo, en esa primera etapa. Es una cosa que he ido reconociendo con el tiempo y que me da esa plenitud. Entonces, el dinero ya no es lo importante, el reconocimiento ya no es lo importante, los premios ya no son lo importante, pero sin embargo, lo que es importante es la plenitud interna que viene de hacer las cosas desde otro lugar. O sea, has cambiado la perspectiva de quiero el dinero a quiero darme a los demás y quiero que lo que haga, ¿no?, sirva y tenga un servicio hacia los demás y así tú sentirte completa y poder ayudar a la gente. Claro, no es solo el dinero, hay muchas cosas, ¿no? El dinero es importante, al fin y al cabo, pero es verdad que el dinero al final nos nubla mucho la mente, ¿no? Al final creemos que es un fin, pero realmente es una herramienta, ¿no?, con el que puedes hacer cosas muy buenas, cosas muy malas. Sí, como decía, no es solo el dinero lo que me llamaba en aquel entonces. También había una parte de ambición, de crecer, ¿no? En las personas que nos gusta emprender, hay una parte de nosotros que nos gusta crecer, y crecer implica crecer en cuanto a mentalidad, crecer implica también en cuanto al Excel, a los números, al nivel económico, pero también a los followers que tienes, a los seguidores, a la fama, a todo aquello que consigues, porque el objetivo está en el conseguir, en el resultado final. Ahora se pasa la perspectiva del objetivo final a disfrutar del camino, donde el resultado final, es decir, el dinero que ganas, la fama que tienes, el impacto social que hay, es una consecuencia, pero no el objetivo primero. Me lo has dicho perfecto. Es la consecuencia, no el objetivo. Me encanta. Eso me encanta, esa frase. Vale, Adela, ¿qué técnicas o habilidades utilizas para mantenerte enfocada y motivada? Claro, es muy interesante que me hagas esa pregunta, porque la motivación es como una especie de fuerza de voluntad, ¿no? Eso podríamos definir como una fuerza de voluntad. Pero a lo largo de los años y en este camino espiritual he comprendido que la fuerza de voluntad es fuerza y no es poder. Vale. Claro, ¿qué sucede? Que cuando tú quieres forzar las cosas, a ti te cuesta hacer las cosas, te cuesta levantarte por la mañana o te obligas a hacer cosas que no quieres. Sin embargo, si cambias la perspectiva y lo enfocas desde un lugar de disfrute y de gozo, ya no se convierte en una motivación, en un empujar, en un forzar. En una obligación. En una obligación, en un sacrificio, sino haces las cosas porque las disfrutas. Y pueden ser cosas, por ejemplo, ¿no? A veces a mí mi marido me sorprende porque la mente se te va, ¿no? Se te va y de repente te quieres quejar de algo. Algo como, por ejemplo, hace años que ya no... Antes a este personaje, a Adela, le gustaba mucho ir de compras. Desde ese proceso espiritual donde hay un mayor desapego de algunas cosas, ya no se disfruta tanto salir a ver cosas para comprar cosas porque te da placer comprarte cosas, ¿no? Entonces, alguna vez que hemos tenido que ir a comprar ropa específicamente para sesiones de fotos y cosas así, donde se requiere como ir de forma consciente a elegir cosas, ¿no? Y él siempre me dice, qué suerte, qué bien que vamos a ir y qué maravilla que lo vamos a disfrutar. Y es como... Claro, dentro de mí hay una parte de obligación, no quiero hacer esto, estoy perdiendo el tiempo, hay algo que rechaza eso en concreto, que puede ser cualquier otra cosa. Le hace la contabilidad, que tampoco es una de esas tareas que en mi caso sea de lo que más me gusta, ¿no? Y entonces, claro, es como ese gran aprendizaje, de nuevo, de reorientar cómo tú interpretas las cosas que haces y desde dónde las haces. A veces necesitamos a otras personas de nuestro entorno para que nos recuerden disfrutar de la vida. Entonces ya no es tanto qué técnicas o estrategias para motivarme, sino qué recordatorios tengo para recordarme disfrutar. ¿No? Hackear la mente de cierta manera para decir, no tengo que obligarme a esto, sino que vamos a tomárnoslo de la manera en la que vamos a disfrutar de Sí, esto. es un juego. La vida se convierte en un juego, pero para eso tienes que ir con esa mentalidad de querer disfrutar. Eso sería como... Qué bueno, buen consejo, bastante bueno. Deberíamos aplicar todos, ¿eh? Bueno, a mí me funciona. Y bueno, hablando un poco del éxito, ¿cómo ha cambiado el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Tú lo has dicho, el éxito, el concepto o la definición de éxito a lo largo de los años, con todas las vivencias y experiencias que he tenido y más desde ese despertar espiritual, ha cambiado inevitablemente, ¿no? Entonces, mientras antes éxito era conseguir cosas
hitos, marcarte objetivos y cumplirlos. ¿Cómo lo llaman? El dream board, ¿no? Como el tablón de los sueños. Sí. Tú te hacías un tablón de los sueños y de repente conseguías cosas y era como ¡wow! ¡Lo he conseguido! Pero luego es como, y el vacío de ¿y ahora qué? ¿Sabes? Es como ahora necesito otra cosa más para llenar ese vacío. Exacto. Y a lo largo de los años te das cuenta de que es vivir el momento presente. Y en mi caso, que es un trabajo espiritual que te podría decir que es intenso, es profundo y es con dedicación, es rendirme a una voluntad superior. Entonces es todo lo contrario, porque sueltas el control. El éxito puede ser, tengo un objetivo y lo consigo, pero en este caso el éxito es una consecuencia, o sea, la satisfacción interna y la plenitud es una consecuencia de rendirme a la voluntad divina, que me va guiando y me va poniendo como esas miguitas en el camino que me va diciendo es por aquí o es por allá, ¿no? Y este es el grandísimo regalo y esa satisfacción donde cultivas la fe interna y cultivas la confianza en la vida, en vez de en ti mismo, en lo que consigues, en tus habilidades. Por supuesto eso está, pero es una consecuencia, como hablábamos antes, de confiar en algo más grande. Lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar universo, divinidad, cada uno puede conectar con el nombre que menos le rechine, porque es cierto que en España nos encontramos, y yo fui la primera en la que la palabra Dios te genera rechazo, ¿no? Sí, está más enfocada a la religión y ahí sí, pues choca un poco. Pero es verdad que, bueno, yo lo he experimentado también desde que conocí a ciertas personas, que hay ciertas cosas que parece que es suerte, ¿no? Que parece que aparecen en tu camino y dices, ¡oh, qué maravilla!, ¿no? Pero cada vez que te va pasando más veces dices, ¿y si aquí hay algo que te va guiando poco a poco y que no cuando tú quieres las cosas, sino cuando realmente las necesitas, aparecen o ocurre algo, ¿no? Claro. Es muy interesante. Claro, porque uno tiene que empezar a darse cuenta que todo lo que sucede conviene. Es decir, yo puedo querer modificar o cambiar los tiempos. Es decir, a mí me conviene, imagínate, ¿no? Ahora estamos esperando a que llegue Max, quedan 2 meses y vamos a mudarnos de Madrid a Alicante y hay una serie de plazos y de cosas que tienen que pasar de aquí a febrero, que es cuando nace el bebé, que a lo mejor ya el podcast se ha lanzado para ese entonces, y la mente quiere controlar los tiempos de las cosas, ¿no? Que esto se arregle para esta fecha, que esta otra cosa se arregle para esta otra. Y hay una parte que es más grande que tú dices, yo no sé. El ego no sabe, la mente no sabe. El ego y la mente cree que sabe. Le encanta aparentar que sabe. Pero es ese soltar, ese aferramiento que hay al pensamiento y a la idea de que tenemos razón y que sabemos lo que nos conviene para permitir que la vida se exprese a través de nosotros, pero no por nosotros. Y en ese momento es cuando aflojamos el control, nos rendimos, permitimos que la vida fluya y es cuando aparece la magia y los milagros. Porque ya no hay expectativas hacia la vida y ese es el grandísimo regalo, que todo es una sorpresa, todo es un regalo, es una diversión, es un disfrute y es reorientar de nuevo esa forma de percibir lo que sucede en tu vida. ¿Y qué consejo así rápido darías a la gente, a los espectadores, para liberarse de ese ego, liberarse, entendamos, ¿vale? Porque nunca nos vamos a liberar del ego, pero para intentar liberarnos un poco y dejarnos fluir un poco? Cuando se piden consejos es interesante porque hay cosas que lo que es medicina para mí es veneno para otro, ¿no? Es cierto que no a todos les sirve la misma receta. Sí es cierto que mi propio camino espiritual y el camino espiritual que yo enseño a otros es la trascendencia del ego. Como tú bien decías, no es una cuestión de erradicar el ego, que es un sistema interno que todos tenemos por el mero hecho de haber nacido humanos. Y que necesitamos, en cierta medida. Y que está ahí, ¿no? Es como el brazo, necesitas el brazo. Bueno, pues se puede vivir sin brazo, pero venimos con 2 brazos, ¿no? El ego pasa lo mismo, no es que lo necesites, es que evolutivamente ha tenido su función, igual que tiene la función el coxis o las muelas del juicio, que podemos debatir de la necesidad, ¿no? De la necesidad entendida como no se puede vivir sin esto, ¿no? Sí se puede vivir sin el ego, no lo necesitamos,
pero ha cumplido una función evolutiva a lo largo de los millones de años de evolución del ser humano. Y estamos en un proceso y se puede observar, ¿no? Cuando nos vamos a una perspectiva más macro, observamos que a nivel evolutivo cada vez se habla más de espiritualidad porque hay un proceso, y algunos lo llaman el pasar al Homo Spiritus, donde hay un camino de trascendencia del ego. Es decir, el ego se trasciende a través de la desidentificación. Vale. ¿Y qué significa la desidentificación? Implica ser consciente de nuestras emociones, y voy a quitar el nuestras, porque eso ya implicaría ego. Observar las emociones, que son campos de energía, observar los pensamientos, pero no dejarte llevar por ellos, sino tomar decisiones por lo que la mente te diga, porque la mente a mí en un momento determinado me puede decir, ¿no? En lo que contaba antes, no lo hagas, vas a perder el dinero, esto es demasiado arriesgado, te van a parar el paquete en aduanas y esto va a ser todavía más complejo, te vas a quedar sin el dinero, y eso viene del campo de energía del miedo, que es una bolsa de energía que la sentimos y automáticamente eso acaba generando decenas o cientos de pensamientos. Claro, cuando tú empiezas a observar esos pensamientos y empiezas a observar esas sensaciones físicas que son las emociones, los campos de energía, te das cuenta que tú puedes ir a un espacio de paz interna donde ni el miedo, ni la euforia, ni la ira te domina, sino que hay algo mucho más sabio dentro de ti que sabe, que tiene las respuestas y que no son de forma egoísta. Porque cuando yo estoy desde el miedo, por ejemplo, estoy en modo supervivencia. Yo quiero para mi casa, para lo mío. Totalmente. Y yo lo que quiero es no sentir esto y protegerme, básicamente. Este espacio del ser, el espacio este espacio espiritual del que hablamos, es un espacio donde la atención se pone en el bien más elevado y en la sabiduría del momento y en el amor. Claro, nuestro camino o el camino de las personas dedicadas al trabajo espiritual está en la retirada de la atención en esos programas mentales y esas emociones que acaban dirigiendo de manera inconsciente nuestra vida. Vale, que son al final esos sentimientos, como decías, ¿no? Que comúnmente decimos que perdemos nuestro ser, ¿no? Como la ira, como el miedo, ¿no? Y vamos directamente a la forma más reptiliana, ¿no? Justo. A la supervivencia. Justo. De hecho, mi gran maestro espiritual fue, porque dejó el cuerpo físico ya hace como 11-12 años, David R. Hawkins, que fue un psiquiatra americano que nos dejó un trabajo extenso en el que una de las grandes aportaciones fue la escala de los niveles de conciencia. Es una escala que va del 0 al 1000 y básicamente lo que nos enseña la escala es que cuanto más abajo, más esclavitud hacia el ego y por tanto estamos más en modo supervivencia, y conforme vamos escalando en esa escala vamos desidentificándonos más del ego, la mente, y por lo tanto cada vez nos sentimos más libres, más en sintonía con la vida, más fluyendo. Entonces esa escala la podemos separar en 3 partes. La parte baja, que es la parte negativa, ¿no? Donde están estas emociones de las que tú estás hablando, que es una parte en la que nos enfocamos en el tener. Fíjate, ¿no? Cuando me preguntabas sobre mi definición primera del éxito y en los primeros años de mi vida, había muchas tomas de decisiones desde la primera parte de la escala. La segunda parte de la escala tiene que ver con el hacer, que esa fue también otra parte por la que se pasó, ¿no? En el emprendimiento uno está enfocado en los objetivos, en conseguir, en hacer, en que la gran mayoría de la gente nos encontramos ahí en el hacer. Y luego hay otra tercera parte de la escala, que es la parte más elevada, en la que ya te enfocas en el ser. Es decir, la pregunta no es ¿qué tengo que hacer, imagínate, para conseguir 10.000 euros?, sino quién debo ser para que esa situación suceda, ¿no? Que es la de que aparezcan en mi realidad 10.000 euros. Claro, es muy diferente, porque para que esos 10.000 euros puedan aparecer hay una parte de ti que tiene que superar muchas limitaciones mentales. Y ahí es donde vamos, ¿no? Cada una de la parte de la escala habla de los límites mentales que tenemos. Y es muy instructiva esta escala porque nos ayuda, es como un GPS,
Tenemos los GPS para irnos de aquí a Alicante, por ejemplo, a Barcelona, Cuenca, Albacete, o tenemos un GPS espiritual también que nos permite saber en qué punto del proceso evolutivo estamos y también en qué tema, porque podemos hablar de manera prevalente, pero también estamos hablando de que en este tema en concreto, leas el dinero, este emprendimiento o con esta persona, en qué punto de mi viaje espiritual de la escala estoy en este momento y cuáles son las prácticas o los caminos a seguir para llegar a estados elevados de conciencia en ese proyecto, emprendimiento, en el dinero, en la pareja, en lo que sea. O sea que al final, cuando queremos conseguir unos objetivos, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es no tanto buscar la manera de obtener esos objetivos, ¿no? El hacer, ¿no? O el tener, ¿no? Sino el cambiar nosotros mismos, evolucionar y decir, pues tengo un referente, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cómo ha cambiado esa persona o ese referente que tengo? Y cómo tengo que cambiar yo para convertirme en ese referente. No hacer lo que hace ese referente, porque al final es verdad que puede que funcione, puede que no, pero seguimos en el nivel de conciencia medio bajo. Claro, la clave, y es algo muy interesante, porque normalmente cuando queremos conseguir objetivos, esa pregunta ya de por sí nos habla de una necesidad. Estamos hablando de la parte de tener, quiero alcanzar, quiero conseguir estas metas. Ya es partiendo de esa base, ya estamos en la mitad de la escala. Entonces, yo puedo decidir, yo quiero ir a Alicante, ¿no? O quiero ir a Francia. Yo decido ir a Francia, pero yo me desapego de ir a Francia. O sea, yo me desapego del objetivo. Y para desapegarte de ese objetivo, primero tienes que cambiar tu relación con el objetivo, con las cosas que tú tienes que hacer, porque si no son obligaciones y son sacrificios, y es empezar a disfrutar del camino. Entonces tú dices, ¡hala! Pues mira, este es el objetivo a priori es ir a Francia. Mientras llego a Francia, voy a ir disfrutando del camino. Si llego a Francia, genial, pero si me quedo en Andorra, pues es también fantástico y maravilloso, porque ya Francia, el objetivo de Francia no es tan relevante, sino el camino en sí. Y claro, tienes que cambiar tu manera de estar en el mundo para ponerte ese objetivo y realmente llegar a ese objetivo, que puede ser que llegues o que no llegues, pero te desidentificas de ese objetivo. ¿Qué pasa? Que a la larga, lo que acaba sucediendo, a la larga y a la corta, es que disfrutas del camino. Es que ya el objetivo no es relevante y empiezas a descubrir esa magia de la vida, donde la vida te sorprende tanto que aparecen los milagros. Si tú te creías que ir a Francia era lo que tú querías, pero las cosas que te pasan en el camino, que son esos milagros, personas que aparecen, invitaciones para ir a otro lugar, cosas extra, si hubieras seguido tu plan original te las hubieras perdido. Totalmente. Pero de esta manera te abres a la vida y permites que la vida se exprese para poder disfrutarla plenamente. Esto suena maravilloso. La verdad es que yo creo que todos deberíamos tener este tipo de mentalidad, ¿no? Porque, como tú bien dices, el camino nos puede sorprender mucho. Podemos encontrarnos muchas cosas que si nos obcecamos y vamos pues, como las orejeras, ¿no? de los caballos, nos perderíamos tanto y tanta información y tantas aventuras, ¿no? Tantas personas que pueden estar ahí, que nos pueden ayudar, que nos pueden acompañar también hacia el objetivo. Esto a mí es una cosa que me encanta, la verdad. Es una cosa que me encanta. Y he tenido, yo también, que soy emprendedor, he tenido que aprender a hacer esto y a dejarme fluir, porque es complicado. Cuando eres emprendedor y empiezas y tienes ahí tu bebé, es complicado, pero tienes que aprender a fluir. Suena fácil de decir, ¿eh? Pero no es fácil. Sí, Luego sí. hay que ponerlo en práctica, y ponerlo en práctica implica ser muy consciente en tu día a día, en tu vida cotidiana, ¿no? Porque parece que vemos a 2 años, pero es que en 2 años, que pueden pasar muchas cosas y el rumbo de tu vida puede haber dado un giro completamente, lo que importa son las pequeñas decisiones del día a día, ¿no? Y a veces... Y darte cuenta también, porque muchas veces, ¿no? pasamos por la vida y parece que pasamos y la vida se escapa, pero hay gente que nos hemos encontrado que a lo mejor no le hemos prestado la suficiente atención y nos podría haber aportado algo más, ¿no?
Absolutamente. Al final hay un camino de ser consciente cada día, cada momento, cada instante. Y ahí es donde viene y ponemos relevancia en la capacidad de ser consciente y de no dejarnos llevar o arrastrar, mejor dicho, por la vida cotidiana, que son las obligaciones, lo que se espera de nosotros, las urgencias inmediatas, ¿no? Es como no tengo comida en la nevera y tengo que es las obligaciones, lo que se espera de mí en cuanto a mi familia, a mi pareja, al trabajo, y empezar a priorizar lo que es importante, ¿no? Y esto me pasa mucho con las personas con las que trabajo, y es no tengo tiempo para hacer una práctica de dejar ir o una práctica de meditación o hacer esto, y es que si tú te priorizas, y no digo tú entendido como ser egoísta y dejar todo de lado y que nadie, o sea, dejar atrás el mundo, ¿no? Sino llevar la atención hacia adentro y observarte a nivel interno y darte un espacio. Desde ese lugar, cuando tú te das ese espacio, espacios de silencio, espacios de reflexión, luego cuando estás con los demás estás desde un lugar mucho más centrado. Entonces viene mucha gente que son mamás, papás, y realmente quieren dar ese cambio porque dices que le acabo gritando a los niños cuando en realidad no les quiero gritar, ¿no? O me acabo comportando de esta manera con mi pareja cuando en realidad yo quiero que él disfrute y que sea una persona libre, que se sienta libre, independiente y demás, pero al final acabo teniendo comportamientos controladores o de celos, ¿no? Y es que no nos damos tiempo cada día y lo priorizamos como parte de... Nos duchamos todos los días, eso lo tenemos clarísimo, pero no hacemos un trabajo interno, de limpieza interna, de ponernos en su sitio, en nuestro sitio, para poder relacionarnos con el resto del mundo. Cuando lo hacemos, todo a nuestro alrededor cambia. Cambian nuestras relaciones personales, cambian los objetivos que haya, las cosas que suceden a nuestro alrededor en cuanto al emprendimiento o incluso las relaciones que tú tienes, ¿no? Hablaba ayer con una de las clientas, una de las mentees, y me decía, wow, he hecho tanta terapia con mi madre y ahora siento que no estoy haciendo terapia en sí como trabajo con ella, pero sin embargo mi perspectiva hacia ella está cambiando porque ella está haciendo un trabajo interno y ahora es que la veo con unos ojos de amor maravillosos, ¿no? Y ese es el tema, que nos autorresponsabilizamos del mundo interno y entonces nuestro mundo externo cambia y mejora y brilla. Y eso es lo fascinante y maravilloso, que creemos que es egoísta hacer cosas por nosotros, hacer un trabajo espiritual, cuando en realidad al hacerlo es como un acto de amor hacia otros. Yo creo que al final, si hacemos introspección, ¿no? Y si nos amamos y si nos queremos y si vemos, como tú dices, en nuestro interior, no lo estamos haciendo solo para nosotros. Lo hacemos para que esa energía también fluya y los demás lo perciban y vean que también estamos tranquilos y nos tratamos de otra manera diferente, ¿no? Yo también he trabajado mucho con mi madre en este sentido porque es verdad que cuando eres adolescente, ¿no? Chocas mucho y hay muchas peleas, pero también con los años, con el cambio de mentalidad y tal, la veo con otros ojos, la veo de otra manera y parece que no, pero ahora estamos más unidos que nunca. Justo. Y cualquier cosa que pasa, estamos ahí el uno para el otro y es maravilloso. La verdad es que, o sea, te cambia la vida, te cambia la percepción. Y no sé si es el típico cliché de la edad, ¿no? Pero seguramente no mucha gente, no todos hacen ese trabajo interno y sí que deberían hacerlo porque literalmente es que te cambia la vida. Claro, y esto es como la paradoja que tiene la práctica espiritual, ¿no? Normalmente para estar en paz lo que queremos es que cambie lo de fuera, ¿no? Que cambie el otro, que sea más amable, más generoso, que te hable de otra manera. Y se pone el foco en lo que el otro tiene que cambiar o la situación tiene que cambiar o los políticos o los impuestos o cualquier cosa que sea a nivel externo. Sin embargo, la paz interna o la eliminación del conflicto interno, mejor dicho, porque podemos hablar también, igual que hablábamos de la definición del éxito, también podemos hablar de la definición de paz.
La paz entendida como el poder estar tranquilo a nivel interno y no tener pensamientos negativos que te empujan y te arrastran a decir cosas que no quieres, que no piensas o que te hacen sentir mal y se acaba generando un conflicto que te lleva a tener enfermedades somáticas, por ejemplo, ¿no? Dolores de cabeza, problemas musculares. Entonces, la paz es una consecuencia de elegir voluntariamente cambiar cómo nosotros interpretamos eso que antes creíamos que tenía que cambiar para que nosotros estuviéramos en paz. Es decir, cuando tú cambias, cambia todo. Cuando tú cambias la mirada con la cual tú te relacionas con tu madre, con el dinero, con el emprendimiento, con el equipo, que es una de las cosas que me preguntabas antes, cuando tú cambias esa mirada interna, el mundo cambia. Entonces, y esto es el gran aprendizaje de la espiritualidad práctica, como me gusta llamarlo a mí, y es que hacemos un cambio interno y automáticamente, sin hacer nada, porque hemos dicho que tenemos que cambiamos el ser y automáticamente el hacer se modifica, cuando hacemos un cambio a nivel interno, lo que sucede es que en el mundo energético, en el mundo invisible, todo se reordena, se armoniza y entonces los demás, curiosamente, son más simpáticos. Curiosamente, las personas te acaban pagando, ¿no? Y me gustaría poner un ejemplo muy claro. Recuerdo una persona con la que ella tenía un conflicto porque daba clases en una universidad. En la universidad ella había llegado a un acuerdo con la universidad, pero la universidad, después de haber ella dado las clases, le dijo, los cálculos no son correctos, en vez de, imagínate, 7.000 euros que te debemos en realidad 800. Y ella, durante semanas y meses, estuvo muy enfadada, porque han incumplido el trato, además me conviene seguir trabajando con ellos porque con ellos, gracias a ellos se paga las facturas y no les puedo mandar a la mierda, aunque me gustaría, porque entonces se rompería la relación laboral. Entonces había mucho conflicto en ella. Hicimos una única práctica de dejar ir. ¿Vale? Una práctica de 15 minutitos, las dos, en la que hay un trabajo de, ok, siente la ira, siente el enfado, atraviésalo, permítelo, desapégate de ganar ese dinero, de que te paguen, de ganarlo no, de que te paguen, recibir ese dinero, ¿no? Que en principio te deben. Desapégate de eso. Cuando ella lo hizo, se sentía en paz, era como, ok, si esto es lo que la vida me está presentando, me entrego a esto que la vida me presenta. Al día siguiente me manda un audio y me dice, Adela, no te lo vas a creer lo que acaba de pasar. Me acaban de llamar de la universidad, me han mandado un correo y me han dicho que lo sienten muchísimo, que se han dado cuenta hoy que tenía razón y que no solo eso, sino que en vez de 7.000 son 9.000 y me van a dar 2.000 euros más de lo que yo creía que me debían. Y para ella fue un antes y un después, porque cuando las cosas son tan claras, tan directas y los números son como tan evidentes, dices, wow, ¿no? Esto parece magia, parecen milagros, pero no lo es. En realidad es comprender cómo en su momento se comprendió la ley de la gravedad y cómo funcionan ciertas cosas que a priori con los ojos físicos no se entienden, entender cómo funciona el mundo energético. Y es que cuando tú te ordenas a nivel interno, a nivel energético se ordena y entonces en el mundo de las formas las personas cambian, las circunstancias se reordenan. Y es curioso porque todo se vuelve mucho más fácil. De la otra manera hubiera puesto una queja, hubiera mandado no sé cuántos emails, hubiera reivindicado, se hubiera quejado de la universidad, hubiera echado pestes, a lo mejor la universidad ya no hubiera continuado con sus servicios, hubiera tenido que buscar otra universidad y eso hubiera sido un proceso largo, costoso, de años y con mucha inversión energética. Sí. Pues decimos, mucho enfado, mucho odio, ¿no? Al final te estás envenenando a ti mismo. Sí. ¿No? Te envenenas y literalmente tu bioquímica... Desorganizas. Sí. O sea, estás haciendo mal tanto externamente como internamente. Claro, es que todos los pensamientos negativos que tenemos cambian, igual que los positivos, cambian los componentes químicos de nuestro cuerpo. Ser consciente de esto es relevante porque si observas en tu vida que tienes enfermedades físicas, que te cuesta dormir, que tienes malas digestiones, que tienes ciertos aspectos en tu vida, eso es un pilotito rojo
que te dice, oye, presta atención a tu mundo interno porque quizá hay algo que no eres capaz de reconocer o de ver en este momento, pero que si miras dentro de ti vas a ver que hay control, que hay necesidades de enfado, ¿no? Hay una necesidad de que las cosas sean como yo quiero que sean, que hay vergüenza, que hay culpa, que hay orgullo, y cuando puedes reconocer eso y ir directamente a hacer un trabajo es cuando el cuerpo se vuelve a balancear y equilibrar. Es alucinante, ¿no? Cómo funciona la mente, porque al final que se ha descubierto un 5 o un 10% de la actividad del cerebro, que el cerebro hace, ¿no? Más o menos. Y sin embargo tenemos una capacidad ilimitada, ¿no? Tanto mental como espiritualmente, de cambiar cosas que realmente nosotros no somos conscientes, entre comillas, ¿no? Pero que si nos ayudan, como personas como tú, que ya estás en este camino, que ya has dado tus pasos, que ya has comprobado que esto funciona, ayudas a personas como la chica esta de la universidad a verlo, es que todo cambia. La espiritualidad práctica no es hacer una cosa concreta, como por ejemplo en mi ideario de cuando era pequeña es, por ejemplo, para relacionarte con Dios tenías que ir a misa los domingos a las 12, ¿no? Con mi abuela, que yo iba. Sino es más bien hacer un trabajo de introspección, de mirar hacia adentro. Y eso es lo que realmente nos cuesta, porque estamos tan absortos con las redes sociales, con las cosas que tenemos que hacer, con lo rápido que va la vida en este momento. Si vives en una gran ciudad todavía mucho más, ¿no? Si vives en un pueblo pequeño yo lo noto radicalmente cuando... La gente cambia, el ritmo cambia. El ritmo cambia de la vida. Y hay un trabajo interno que es recordar, recuerda ir hacia adentro, recuerda ir hacia adentro, recuerda ir hacia adentro. Y en el ir hacia adentro es donde encuentras las respuestas. Que esta es otra de las grandes cosas que suceden, que vamos a el mundo, y le hace un estudio científico con estos resultados, a tener respuestas. Y es, no necesitas un estudio científico que te diga que la telepatía existe cuando tú mismo puedas hacer el experimento y puedes verlo con tus propios ojos, ¿no? Se trata de cuestionártelo todo, pero respondértelo tú. No cuestionarlo todo y y no dar ninguna respuesta de ningún tipo. Claro, entrar en un proceso también, porque te encuentras, ¿no? Personas así, te lo cuestionas todo, te cuestionas el sistema y entonces vas en contra de algo. O en contra del sistema, o en contra de esto, o en contra de lo otro. Pero no busques el porqué. Es ir hacia adentro constantemente y decir, ok, hay enfado contra el sistema, ¿por qué hay? O sea, y el por qué tampoco es tan relevante, pero atraviesa ese enfado y ve hacia el origen. No te quedes en lo que has oído porque fulanito te ha dicho que esto es malo o esto es bueno, sino ve hacia adentro, investiga, trabájalo y ahí es cuando vas a encontrar tus respuestas. ¿Tú crees que a lo largo de los años, con años me refiero a décadas o a milenios, la gente ha involucionado en ese aspecto? Quiero decir, antes éramos más introspectivos y ahora con toda lo que decías, las pantallas, la publicidad, la gente que nos dice, las fake news, todas estas informaciones que nos llegan como que nos aturullan la cabeza y no nos dejan realmente pensar ni ver qué hay más allá de todo eso. En realidad no, y vamos a ver por qué, desde mi punto de vista. Si cogemos el nivel macro, la humanidad, podemos ver cómo hemos evolucionado como especie. También lo podemos mirar con la escala de los niveles de conciencia. Y hablo de evolución en relación a los niveles de conciencia, es decir, al grado de evolución espiritual, ¿vale? Estamos hablando de evolución espiritual. Es cierto que con Internet y con la información masiva surgen cosas nuevas a nivel de la sociedad que deben ser reconocidas, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? Desde meternos en la constante dopamina, ¿no? La recompensa constante y rápida que tenemos ahora. O sea, ahora es el momento de la inmediatez, ahora lo queremos todo. Sin embargo, vamos a nuestros padres o a nuestros abuelos
y nos damos cuenta de que lo que ahora tardamos literalmente 30 segundos en hacer, ellos podían tardar varias horas. O, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de los viajes, ¿no? Yo recuerdo que mis bisabuelos pues iban en su coche de caballos, ¿no? Y a lo mejor se iban a Asturias y tardaban 3 o 4 días en llegar a Asturias. Y ahora en 3 horas estás. Precisamente la velocidad es lo que hace que esta información espiritual pueda llegar a más gente. Precisamente el hecho de la insatisfacción que hemos ido acumulando a lo largo de los años y comprobando de ese no es el camino, pero sí que está la información, sí que hay una información ahí que ahora es más fácil acceder a ella y que cada vez más personas la están incorporando dentro de sí. Entonces estamos en un proceso muy interesante en el que cada vez todo parece como más espiritual o hay cada vez más gente hablando de la espiritualidad y esto es un gran regalo que nos ha dado la evolución del ser humano y de las tecnologías y esto todavía está por desarrollar muchísimo más. Ahora bien, ¿que va a haber gente que se va a quedar atrás? Sin duda. ¿Que va a haber gente que va a aprovecharlo esto como una oportunidad para seguir desarrollándose y trabajándose a nivel interno? También. Entonces no hablaría como esto es negativo en cuanto a la involución del ser humano, sino es algo absolutamente positivo porque si tu vida era estar cultivando trigo toda tu vida y eso era lo único que te esperaba, tú no tienes suficientes, ¿cómo se diría? Oportunidades, ¿no? Cosas que te pasan en tu vida cotidiana para que tú puedas aplicar todas esas cosas espirituales. Todas esas cosas espirituales no es la práctica de dejar ir, básicamente, o ese trabajo de ir hacia adentro. Si tú estás en una cueva encerrado o en una burbuja donde todo siempre es igual y todo siempre pasa de la misma manera, tú no tienes la oportunidad de enfrentarte a retos emocionales nuevos. El hecho de que ahora todo pase tan rápido, de que puedas viajar a muchos sitios, de que se conozca mucha gente, hace que se despierten cosas con mayor facilidad y al aparecer esa oportunidad se puede tomar como una lección de progreso espiritual. Entonces, lo que puede ser algo que puede ser retrasar en algunas cosas, al mismo tiempo esto que acelerando, ¿no? El proceso para llegar a este conocimiento a más gente de manera más rápida. Justo. Y ayudar a más gente. ¿Qué has sacrificado, no? Sé que no es relevante, pero cuanto más mayor te haces, más miedo te va dando. Eso es una creencia. Claro. Mira, y te voy a poner un ejemplo muy claro. Dentro de mi entorno, mi marido es de Alaska, ¿vale? Y dentro de mi entorno hay una persona muy cercana a mí que a mí me hacía mucha ilusión que viniera a Alaska. Esta persona tiene 65 años y ella dijo, es que está muy lejos de ir a Alaska, todo lo que implica un viaje de esas características, que son 3 vuelos, que son prácticamente 48 horas viajando. Bueno, pues viene la abuela de Fletcher, de mi marido, con 95 añazos y se presenta de Alaska a España a ver a su nieto y la vida que tiene en Madrid. Entonces te das cuenta de que para muchas personas mentalmente la edad es una limitación y empiezas a contarte milongas de que la edad es empezar a decir que no a cosas y es absolutamente, no hay una regla escrita que diga ni puedes emprender con esta edad, ni puedes empezar una carrera con esta edad, ni puedes viajarte la mitad del mundo solo porque tienes 95 años. Te expones a una cantidad de cosas, pero uno siendo consciente de las cosas a las que se expone y haciéndose ese viaje más amable también, porque no te puedes exigir lo mismo si tus condiciones físicas, y ya te hablo de mí ahora mismo, que me voy a dar un paseo y tengo ritmo de tortuga que cuando hace un año, que cuando me gustaba ir rapidito y a paso ligero. A correr o lo que sea, sí. Ahora soy mucho más amable conmigo, pero eso no quiere decir que no pueda hacer las cosas que hacía antes. Es que tenemos muchas limitaciones mentales. Sí. Que tenemos que vencer día a día. Y es que es una lucha interna. ¿Sabes cuál es el problema? El problema en realidad es que no eres consciente de tus propias limitaciones. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente nos reunimos, pasamos tiempo con personas que tienen las mismas limitaciones mentales porque ahí es donde nos encontramos cómodos. Es decir, si tú te vas a un entorno donde te van a decir es que lo que estás diciendo no es verdad, es que emprender es fácil, es que pedir un crédito al banco que te ayuda a hacer esto, pero claro, a ti de repente es como... ¡oh!
me estás diciendo que tengo que pedir un crédito para hacer esto, que me lleva a esto, y entonces, ¿y qué pasa? Todo eso es incómodo. Entonces, ¿qué haces? Te acabas relacionando siempre con el mismo grupo de personas que lo que hace es darte la razón constantemente. Y es un proceso también de decir, ok, ¿cómo puedo? Y te vas hacia adentro y dices, ¿cuál es mi vida soñada? Y mi vida soñada no tiene por qué encajar con mi entorno. Y puede que vayas a contracorriente al principio, pero llegará un punto en el que ya no estarás a contracorriente, sino que irás a tu propio ritmo. Por eso, y nos pasó a los dos, ¿no? Esa fricción tan grande al estar en empresas que no coinciden con tu propio ritmo. Totalmente. Y puede ser el ritmo en cuanto a la velocidad o al por qué haces las cosas que haces, o desde dónde las haces, o los procedimientos que se llevan a cabo en las empresas. Pero uno debe, y esto es lo más importante, es tener claridad interna. Porque si no tienes claridad interna, porque no has ido hacia adentro y has revisado lo que hay dentro de ti, vas a esperar que otros tomen decisiones por ti. Y ya está la sociedad que te dice todo el rato lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es polite, ¿no? Lo que es educado y lo que es mal educado. Sí. Y aquí es empezar a abrirte a la posibilidad de que las cosas pasen. Este centro de yoga, por ejemplo, cuando se dio la oportunidad de abrirlo, una parte de mí dijo, no, tú no practicas yoga, esto no es para ti. Literalmente el primer pensamiento que apareció fue ese. Es fuerte, ¿eh? Y cuando dije, y esto es como muy mágico, ¿no? Y ahí es donde va la rendición de la vida. Cuando dije, elimino este pensamiento, esto no es cierto, esto es un pensamiento de autosaboteo. En ese momento, a las 2 semanas o así, o a la semana, me llama un antiguo agente inmobiliario con el que yo había estado trabajando para la otra empresa y me dice, oye Adela, que hay locales muy interesantes ahora, porque llevábamos viendo para abrir un local en el centro de Madrid y tal, y le dije, pues es que estoy buscando esto para el año que viene o para el otro, porque dije, ¿sabes? Normalmente tomas una decisión interna, pero te toma tiempo dar el cambio y materializarlo en el mundo de las formas. Pues yo me daba hasta 2 años. Sobre todo mentalmente, ¿no? Claro. Y esta persona viene y me dice, pues se ha caído una operación de un centro de yoga, ven ahora mismo, eso era un viernes, el miércoles estamos firmando el contrato. No pasó ni una semana, pero claro, ¿qué pasa? Que como humanos muchas veces necesitamos tiempo para masticar y procesar los cambios. Que esa es una... Dentro de tus preguntas, sí, había una muy interesante que me ha gustado mucho, que tiene que ver con el cambio. El problema que tenemos como seres humanos es la resistencia a cambiar. Nos resistimos, es una fricción demasiado fuerte que lo que hace es que estemos acomodados constantemente. Estar siempre en nuestra zona de confort y eso. No sé si es miedo, si es también vergüenza, ¿no? Porque... O todo, por un cóctel. Claro. Es que... Y luego son sentimientos muy duros para asumirlos personalmente sin ningún apoyo, que lo primero que haces es comértelo tú solo y después pues tienes a tu familia, tienes a ciertos amigos, a tu pareja, tal, que luego te van entendiendo y te van apoyando. A veces no siempre es así. No siempre es así. Yo creo que yo he tenido suerte con eso y no sé si tú también has tenido suerte con eso porque es verdad que no todo el mundo apoya, pero yo me he sentido como que saltas al vacío y hay una frase que siempre me digo, aunque no soy especialmente practicante ni creyente en la religión católica, pero yo siempre digo, Dios proveerá. Siempre que hay un lío muy gordo o se ha liado de alguna manera o hay un problema serio, Dios proveerá. No es que pase algo divino, ¿no? Y de repente te llegan las piezas y completes el puzzle, sino que parece que te tienes lo que tú decías, no al principio, sino soltarte, liberarte y decir, vale, vamos a calmarnos, vamos a ver qué se puede hacer y qué va viniendo, ¿no? De diferentes caminos para ayudarte a solucionar ese problema. Claro, el tema de esto que tú dices, de Dios proveerá, no es tanto en el futuro, sino es Dios ya provee, ya te está proveyendo en este instante, porque creemos que un resultado positivo, para lo que el ego considera positivo, es que Dios provee, y es decir, yo me salgo con la mía, porque Dios provee si las cosas salen como yo quiero que salgan. Aquí ser consciente de lo que parece una dificultad, es un regalo de la vida, de la divinidad, de Dios, para que tú puedas hacer un trabajo interno. Y esa fricción
que a priori no querrías vivirla, te está enseñando mucho. Porque, por ejemplo, puedes ser consciente de que estás en una relación donde hay algo que estás cediendo más y no estás poniendo tus propios límites porque no estás reconociendo tu mundo interno. Y te enseña a ir hacia adentro, a poner tus propios límites, y a lo mejor esa relación acaba rompiéndose, pero la siguiente relación, esa lección, ya la tienes aprendida. Totalmente. Entonces necesitamos, y esto lo voy a repetir y no me voy a cansar nunca de decirlo, no tenemos que evitar los baches en la vida, sino que los baches, verlos como posibles aprendizajes de vida. ¿Qué puedo que pueda aprender de esto que estoy viviendo? Sí, ese fracaso del que hablábamos, Eso es justo. que no es un fracaso, sino que es un aprendizaje. Exactamente. Desde esa perspectiva no es, ay, es que la vida es injusta, porque muchas veces me encuentro con estas situaciones que la madre que me ha tocado, las circunstancias personales que he vivido, un poco como soy una víctima de la vida, ¿no? De las cosas que me ha tocado vivir. Y es, fíjate que incluso, y lo digo yo, que he vivido, por un lado, con 19 años, la muerte de mi padre en un accidente de tráfico, y 2 años más tarde el atropello de mi hermano, que él tenía 19 años. Que me han pasado cosas que puedo hablar de las cosas, ¿no? Y puede ser como muy injusto, ¿no? Qué injusto que te haya tocado vivir esto, que prácticamente te hayas quedado sin familia siendo tan joven. Me quedé con mi madre cuando tenía una familia, y yo me puedo quedar en esa retórica y decir, guau, es que... Echarle la culpa a la vida eternamente, justo. sin dar el paso, pero realmente lo que hay que hacer es seguir adelante, tener esa fuerza de voluntad. Ver el regalo, Claro. porque ahí, en esto que te acabo de contar, aunque me llevó años verlo, todo se ha dicho. No, a ver, es Todo una se ha experiencia dicho. muy traumática y muy complicada. La muerte me enseñó a reconocer la vida. La muerte, vivirla tan de cerca, tan joven, me enseñó que mañana se acaba la partida del videojuego. Sí. Y que de qué te sirve estar haciendo las cosas por los demás para agradar, para encajar, para conseguir cosas, ¿no? Porque cuando luego me pasó en ese emprendimiento que te contaba, que vale, ya tienes dinero. ¿Y ahora qué haces con el dinero? Si ni siquiera sabes qué hacer con el dinero. Me pasa y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Me compro un piso? ¿Me voy de viaje? ¿Hago las dos cosas? ¿Y qué pasa ahora? Si eso ni siquiera te da la felicidad, tener más dinero. ¿Ahora qué se supone que hay que hacer, no? Y te das cuenta de que deja de hacer las cosas porque es lo que se supone que tienes que hacer, y empieza a hacer las cosas porque es lo que realmente quieres hacer. Totalmente, totalmente. La verdad es que, yo no he vivido la muerte tan de cerca como tú, pero sí he vivido la muerte siendo relativamente joven, y esto me pasa con mi mujer, ¿no? Porque cuando tú sufres ciertas experiencias y ves a los demás que puede que las vayan a sufrir, ¿no? Tú intentas prepararles, pero es verdad que no puedes... tú puedes ayudar, tú puedes dar tu opinión, expresar tus experiencias, pero cada uno tiene que vivir su experiencia y su experiencia al final, su vida. Y lo máximo que puedes hacer es apoyar, es querer a esas personas, es luchar por esas personas para que ellas también consigan sus objetivos, ¿no? Y yo creo que eso al final te hace agradecer a ti mismo que lo estás haciendo bien, que estás haciendo todo lo que puedes por esas personas, y al final esas personas también te agradecen, ¿no? Y como hablábamos antes, ¿no? Tú estás trabajando internamente y eso se traduce a que externamente puedas experimentar que hay cambios. Eso tiene una trampa, y te voy a contar algo que además lo estoy viendo en sesiones recientemente. Una mamá con una niña que tiene autismo de un grado muy leve, pero probablemente ella también fue, bueno, o lo es, ¿no? Según esa etiqueta que un diagnóstico te dice que eres, que no lo eres, pero bueno. Autismo, ¿no? La etiqueta de autismo. Y entonces, cuando hacemos un trabajo, ¿no?, en la sesión, y vemos que hay un lazo o una cuerda energética, un apego,
que es algo de las cosas que es como una limitación. Si no haces ese trabajo de soltar el apego que hay hacia cierta persona, a nivel espiritual no puedes seguir avanzando. Y normalmente suele ser con las personas que más amamos, porque suele ser con las que más expectativas tenemos. Entonces esta mamá que ama profundamente a su hija mayor, la ama, obviamente, ¿no? Quiere lo mejor para su hija, quiere lo mejor para ella. ¿Y qué hace para que ella tenga lo mejor para ella? Preocuparse. Y en la preocupación aparece el control, porque no quiere que su hija viva el mismo sufrimiento que ella vivió cuando era pequeña. Y es curioso porque desde la protección, la preocupación, viene el control, y desde ese lugar viene cuando las relaciones, aquí aparecen los conflictos. Eso es. Aunque sea una niña pequeña, el conflicto que aparece es: la niña no hace caso, la niña va a su bola, la niña no es cariñosa, la niña esto, la niña lo otro, ¿no? Y yo quiero que se integre, que se relacione mejor con los demás, y yo lo que hago es que la fuerzo, ¿no? ¿Y cómo la fuerzas? La fuerzas llevando a las reuniones sociales, o presentándola. Justo. Y hay una parte de ese proceso espiritual que es en reconocer que cada uno tiene su camino y a cada uno nos ha tocado un camino. A mí me tocó el que te acabo de contar, y ahora mismo me toca otro camino que me va a tocar recorrer, pero es cuánta aceptación hay del camino que a cada uno de nuestra vida, ¿no? Y es que queremos cambiar a las personas de nuestro entorno, y para eso lo manipulamos desde toda la buena intención del mundo y desde el querer lo mejor para los demás. Y esto es algo que me hace gracia contarlo también, ¿no? Porque me acuerdo una frase que me dijo mi marido un día, que dije: wow, qué razón tiene. Estaba tratando de manipularlo, y él me dijo: me lo dijo en inglés, me dijo: you're forcing me to be happy, me estás forzando a ser feliz. Y claro, fue como un impacto, así como diciendo: claro, porque yo lo que quiero es que tú seas feliz. Claro, porque yo lo que quiero es que tú lo estés pasando mal en este momento. Claro, por eso te hago bromas. Claro, y era como: déjame estar malhumorado, déjame estar enfadado, no me fuerces a... Y eso con los meses, y porque al final es un trabajo interno, ¿no? Que es como: no permitimos a los demás que vivan lo que tienen que vivir y experimentar, incluso cuando eso implica ver a otra persona sufriendo. Claro. O estar en un bucle mental, ¿no? Y entonces es dar un paso atrás y no querer manipular a las personas que tenemos en nuestro entorno. Y nos damos cuenta, si somos súper honestos, y aquí creo que lo estamos siendo los dos, ¿no? Ser honestos en cuanto a cómo nos estamos relacionando con los otros. Hay una parte de nosotros, que no es el nosotros, sino es parte del ego, que sí quiere manipular a los demás porque tiene intereses personales. A mí, al ego le apetece más, le apetece más estar con una persona que está de buen humor que estar con una persona gruñona. ¿A quién no le apetece? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Pues te hago bromas, te saco chascarrillos, te propongo planes, pero es totalmente egoísta, ni siquiera es honesto, porque no lo hago realmente para que tú seas feliz, lo hago para yo no tener que pasar por ese malestar. Y esto requiere mucha observación interna, mucho ser consciente y mucha honestidad. Y aquí, cuando ese trabajo se hace en pareja, es precioso porque nos ayuda a evolucionar más rápido. El otro es nuestro espejo. La pareja, los hijos, los padres son las mejores personas como maestros espirituales. Totalmente. No, es verdad, los que mejor nos conocen, pero los que quieren lo que tú decías, ¿no? Lo mejor para nosotros, pero sin darse cuenta de que por ello se están obligándonos a hacer cosas que realmente no... En ese momento, porque no es que sea malo, obviamente queremos ser felices, pero los momentos, el momento es súper importante, qué es lo que estamos pasando, en qué momento personal estamos viviendo, qué momento anímico, todo influye y hay que ser muy perspicaz para ver esos detalles. Claro, porque tu madre te dice: no, si yo lo que quiero es que te labres un buen futuro, ¿no? Porque los padres quieren lo mejor para nosotros, pero tienen una idea, un plan, una estrategia de cómo debe ser ese plan para que nosotros encontremos la felicidad. Y a lo mejor la felicidad, y en mi caso, ha sido la consecuencia de haber vivido mucho estrés emocional, de haber pasado por anorexia, de haber pasado por bulimia, de haber vivido la muerte de mi padre, la muerte de mi hermano, el haber montado una empresa, el haber
tenido conflictos con el personal. Todo eso ha hecho que ahora yo pueda decirte, Gabri, soy feliz, pero es una consecuencia de todo lo que he vivido y de cómo lo he interpretado posteriormente. Y para eso he tenido que vivirlo. Es que... Totalmente, es que no hay otra manera de hacerlo, o sea, y lo tenemos que vivir, lo que tú dices, personalmente, cada uno tiene su viaje. Absolutamente. Pues es maravilloso lo que nos estás contando, cómo nos lo estás contando. Bueno, Adela, y ahora, ¿cómo enfocas tu parte laboral? Porque hemos visto que montaste una empresa, ¿no? Pero has cambiado, tienes ahora otro negocio. Cuéntanos un poco. Sí, yo en 2016 tuve un despertar espiritual espontáneo. Y seguro que ahora me vas a preguntar, ¿qué es un despertar espiritual espontáneo? Cuéntanos, por favor. Sé que puede sonar como muy raro, pero en realidad es cuando dentro de esa escala de la que hemos hablado, de repente das un salto a la parte alta de la escala y de repente es como que ves la realidad desde otro lugar, ¿no? Cuando a mí me pasó esto, yo estaba en un proceso, en un momento muy crítico de la empresa porque no sabía delegar, de repente tenía 4 tiendas, me vino todo de golpe y estaba estresadísima, tenía problemas en mi relación de pareja en aquel entonces y por allá por el 2016, comienzos del 2016, de este estrés dije, pues me voy a dar un paseo. Me acababa de mudar, me acuerdo que estaba buscando en el Google Maps un lugar donde hubiese verde para ir a pasear, porque no conocía la zona, y me fui a la dehesa de San Sebastián de los Reyes. Y en ese paseo, a veces esos momentos de crisis tan profundo, hubo un proceso de rendición ahí, y en ese momento se entró en un nivel de conciencia muy elevado, donde por primera vez se sintió una paz inconmensurable que todo lo abarcaba. Perdón, que hay un mosquito. Hay un mosquitito. Esa sensación fue tan nueva para mí, la sensación de un amor tan grande, de sentir que todos éramos uno, somos uno, ¿no? Esa sensación está... Aquí está Este rezo es un rezo muy bonito, ¿no? Que dice, mi alma honra tu alma, yo honro el lugar en ti donde reside el universo entero, yo honro la luz, el amor, la verdad, la belleza y la paz en ti, porque también están en mí. Compartiendo estas virtudes, estamos unidos, somos iguales, somos uno. Se puede decir que este rezo es lo que define la sensación que yo tuve en ese momento, pero de forma fue espontánea, no se forzó, yo no sabía meditar, no me había leído un libro de espiritualidad en aquel entonces, y fue un antes y un después, fue un punto de inflexión muy grande. Pero claro, no tenía ni el contexto, ni la familia, ni me había leído ningún libro de esto. Y tuve como 2 años para poner en orden un poquito todo ese mundo interno, esa parte espiritual. Y en ese camino, que tenía mucha mierda emocional que lidiar, ¿no? Porque normalmente cuando no sabemos gestionar las emociones, lo que hacemos es guardarlas debajo de la alfombra. Nos las comemos. Justo. Y de repente explotamos en algún momento. Justo. Y que no las veas o que creas que no las veas no significa que no estén. Y todos esos años fueron para mí para hacer un trabajo personal en el que yo prácticamente reconocía pues toda la falta de amor propio, la culpa que había por la muerte de mi hermano y una serie de cosas que había ahí que me estaban, era como esos grilletes que tenemos en los pies que nos impiden avanzar. Todo ese proceso fue permitiendo limpiar y en todo ese camino había una claridad muy grande y muy fuerte y es, quiero dedicar mi vida a los demás, quiero que la vida sea, y lo que te decía, puedes estar haciendo cualquier cosa, estar en una tintorería o estar vendiendo pasteles o conduciendo camiones, no importa lo que estés haciendo, no necesariamente tienes que estar aquí haciendo un podcast que es maravilloso o escribiendo un libro, que eso es lo que a priori era como, bueno, y todo esto que he aprendido que me ha ayudado tanto, ¿cómo lo puedo enseñar, ¿no? ¿Cómo lo puedo llevar al mundo, hacerlo accesible? ¿No? Exacto. Y yo tenía muy claro que quería dedicar mi vida a eso, incluso cuando no fuese a nivel laboral, ¿sabes? Luego, lo que pasa es que luego entendí y lo vi, ¿no? Cómo cambia tu manera de ser y de estar en el mundo, que te conviertes en amor andante, da igual lo que estés haciendo, ¿no? Y desde ese lugar, poco a poco, fueron pasando cosas, porque yo seguía con la otra empresa, vendiendo mis joyitas, vendiendo mis relojes, abriendo tiendas y todo el rollo hasta que llegó una oportunidad de abrir un centro de yoga. Vino con otra persona, las cosas al final acabaron de que ese socio
que iba a abrir el local conmigo se echó para atrás y al final abrí yo el local de yoga, empecé todo el camino de a mostrar esa parte espiritual a través de YouTube y de Instagram y demás, y ahí fue cuando empieza todo mi camino de acompañar a personas de manera individual y grupal. La forma de hacerlo es desde el lugar en el que más he conectado a nivel personal la espiritualidad, ¿no? Es un trabajo personal que se ha ido dando, porque en esos primeros años, donde había tanto dolor y tanto trauma por gestionar, lo probé todo, porque aquí este personaje es intenso y le gusta, cuando conecta con algo, es como me dedico tope, de lleno sí. a eso, ¿no? Y en ese momento pues me fui a viajar por el mundo, a encontrar sabios, santos, me leía todos los libros, todos los fines de semana tenía un retiro, un taller, un curso, y viajé por todo el mundo tratando de encontrar respuestas a todas esas preguntas internas y sobre todo con el afán de liberarme de todo el dolor que había, que no sabía que estaba y que ni con psicólogos, ni con psiquiatras, ni con pastillas eso se había conseguido trabajar, ¿no? Y en ese proceso hubo otro punto de inflexión. En un retiro de silencio, en un retiro vipassana, apareció una revelación interna. Y esa revelación interna era algo así como: deja atrás todo lo que no te acerque al amor y sigue adelante con todo aquello que te acerque a la unión y al amor. Y esto tenía, aunque pueda parecer una frase como muy general y muy así, muy tal, en realidad para mí en ese momento tenía mucho sentido, porque yo estaba metida en muchos saraos y me introduje también en la espiritualidad desde un lado más esotérico, no tanto de trascendencia del ego, sino un lugar esotérico, porque cuando tengo despertar espontáneo, una de las cosas que se despiertan son ciertas capacidades psíquicas, de telepatía, de clarividencia, de precognición. Y claro, yo decía, ostras, si yo tengo la capacidad de pensar esto y de materializarlo en este momento, o de repente tengo la capacidad de ver lo que esta persona no está pensando, porque no era una cuestión de te leo la mente, sí. pero wow, ¿no? Es como... Pero estoy recibiendo información. Sí. Estoy recibiendo información que esta persona me está transmitiendo, o puedo soñar cosas que van a pasar. Yo dije, este es mi camino. Este es mi camino, y yo me pongo a investigar y a viajar y a tratar de entender, ¿no? justo. ¿Qué está pasando? Sí. Y sobre todo que digo, yo esto para los negocios mola un montón, ¿no? En ese momento que estaba en ese momento, en ese lugar, ¿no? Sí, sí. Y decía, joder, esto me viene de perlas, ¿no? Aquí vamos a meter ahí. Claro, chicha. claro, aquí está, hay que explotarlo, ¿no? Estas habilidades hay que sacarles partido. Y en ese camino me di cuenta de que la gente de los talleres, los retiros que hacía, de los cursos que hacía, digo, esta gente está muy mal. Yo digo, y yo estoy muy mal, pero esta gente también está muy peor mal. que yo. Yo decía, aquí hay algo que falla. Se supone que el camino es el camino de la paz interna, ¿no? Y dije, a lo mejor no es el lugar en el que debería estar, ¿no? Y esa revelación interna en el retiro de silencio fue decisiva para mí, porque me di cuenta que toda esa parte esotérica, de clarividencia, que a la que se le había dado mucho peso, mucha energía, mucha atención, no era mi camino. Mi camino era un camino de soltar la mente para poder amar lo que es y existe. Y había tenido muchos conflictos con el cuerpo físico a lo largo de los años, y todo eso me ayudó mucho a amarme tal y como soy, ¿no? Este cuerpo que viene de serie, este personaje, estas tendencias, estas características. Nosotros que nos conocemos un poquito más, se ve como hay una parte de Adela que sigue siendo autoritaria, ¿no? Porque es como Adela, claro, que sigue siendo Adela, pero se ha reducido. No, y estar en paz con esa parte autoritaria, porque es como, wow, ahora que eres espiritual y se supone que tienes que ser todo amor y gloria, ¿cómo es que tienes esa parte autoritaria, ¿no? Tú tendrías que ser más inclusiva, más tal, ¿no? Eso es lo que dice el ego. El ego espiritual, porque el ego se espiritualiza. Y es tener autocompasión hacia el propio personaje. Por eso la entrevista, para quien le haya resultado raro, utilizo la técnica de hablar de mí misma en tercera persona como un personaje, porque el personaje tiene tendencias, el personaje quiere cosas, y está bien que las quiera, porque no se trata de ir en contra de eso, sino... Hay que estar equilibrado, al fin y al cabo. Es un trabajo de amor propio. El amor propio es no querer cambiarte.
como eres. Y eso no quiere decir que no vayas... Que no evoluciones. Eso es, justo. Tanto interna como externamente, porque al final evolucionamos, ¿no? Pero eso, que los cambios vayan siendo poco a poco. No como... No necesariamente, Bueno, porque es una quiero creencia, decir, sino... no poco a poco, quiero decir que no cambies porque algo externo, véase otra persona o algo que haya pasado, ¿no? Te haga cambiar de forma abrupta de cómo tú eres, porque al final eso acaba en enfado, acaba en no estar contento contigo mismo, ¿no? Mira, una de las grandísimos trabajos internos que tenemos los humanos es la culpa. Y en la culpa ni siquiera necesitas a otro que te diga que has hecho algo mal. Es tú a ti mismo. Tú a ti mismo, completamente. Diciéndote, oye, es que debería ser de otra manera. Y eso es lo que había en Adela mucho. Tú tienes que ser más lista, tú tienes que tener más capacidades de esto, tendrías que saber más de lo otro, tienes que ser mejor persona, tienes que tener mejor cuerpo, tienes que tener más dinero. Y siempre persiguiendo algo que no está. Y eso, esa autocompasión me ha llevado a amarme más a mí misma y aceptarme tal y como soy con las limitaciones que tiene el personaje y el humano, ¿no? Y en ese proceso es enseñar todo ese proceso, enseñar cómo desarrollar esa autocompasión, cómo hacer ese trabajo de trascendencia del ego, cómo cultivar la paz mental entendida como cómo saber gestionar las emociones negativas, las limitaciones mentales, cómo aprender a relacionarnos con el resto, cómo mejorar, cómo reconocer y transformar los límites, esos techos de cristales que nos ponemos a nosotros mismos que nos impiden reconocer lo que está por trabajar y avanzar, ¿no? Y eso lo enseño a través de un programa de 12 semanas que se llama Vida Consciente y es un programa de acompañamiento grupal. Entonces, también hago trabajos individuales, pero normalmente suelen ser para personas que no encajan muy bien en el perfil de Vida Consciente. Vida Consciente es un programa que ayuda a las personas a aplicar y a poner en práctica, porque también nos pasa mucho eso, a los que ya estamos en el camino espiritual, Sí. Hemos leído un montón de libros y hemos hecho un montón de cursos y la teoría nos la sabemos todos, ¿no? Y no se trata tanto de acumular conocimiento, sino de aplicarlo internamente, ¿no? Entonces es un programa, visto lo visto, ¿no? De que yo vengo también de ahí, de empezar a ser un reflejo de lo que yo leo esto y digo, sí, comulgo con esto, pero ¿cómo vivo a través de esto? ¿Cómo me convierto en esto? ¿Cómo me convierto en el somos uno? ¿Cómo me convierto en el amor propio? ¿Cómo me convierto en la autorresponsabilidad? ¿Cómo me convierto en el autoliderazgo? Pues desde esta forma, ¿no? Y es precioso porque al ser grupal, otra de las cosas que sucede es que nos enriquecemos. Hay gente que entiende lo que está pasando a otra persona, ¿no? Justo. Lo que suele pasar es que cuando la gente habla conmigo normalmente suele tener un conflicto interno. Mira, me llevo fatal con mi padre y esto me trae muchos disgustos. O siento que estoy estresada y no duermo bien por esto o por lo otro, ¿no? O siento que quiero ser mejor madre porque me cabreo mucho y tal, ¿no? Siempre hay como un origen de por qué quiero hacer este trabajo. Y tienes una prioridad espiritual, que es esa que se comenta normalmente. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces al escuchar a otras personas nos inspiramos unos a otros y aquello que hoy no es una prioridad para ti, pero está como lección interna también para ti. Entonces cuando sana uno, sanamos todos, porque en realidad somos uno, porque en realidad el compartir nos hace más humanos, más amables y nos da muchas perspectivas para trabajar. Por eso es un acelerón. Un programa grupal de estas características es como darle a pisar el acelerador y darle ese aditivo que necesita la metodología, ¿no? Para poder aplicarla. Claro, de la metodología, una de las cosas fundamentales que utilizamos es la técnica de dejar ir. Hemos hablado de la escala de los niveles de conciencia de David Hawkins, pero otra de las grandes aportaciones que tuvo este psiquiatra, pero también este avatar, porque aunque a muchos les pueda sorprender o parecer algo muy raro, podemos decir que David Hawkins pasó el umbral de los 1000, que es lo más alto de la escala. Y estamos hablando de que aquí están los grandes avatares de la historia: Jesús, Buda, Krishna, Zoroastro. Aquí en los 1000, y solo con leer los libros de David Hawkins, esa energía tan elevada te llega y el contenido, ¿no? El contenido que está infundido por la energía
te llega al corazón. Y cuando conectas con esa energía, o sea, no hay duda ninguna de esta información que se puede calibrar también con la kinesiología, con el test muscular. A donde voy es que Hawkins, dentro de su práctica personal, tenía práctica personal y profesional. Él fue uno de los psiquiatras con la clínica psiquiátrica más grande de todos los Estados Unidos y todo su trabajo desemboca en una única técnica que lo podemos llamar técnica, pero ni siquiera es una técnica y no es algo que le pertenezca a David Hawkins, sino que él se tomó la libertad de llamarlo técnica de dejar ir y escribir un libro, pero en realidad es un proceso de reconocer las resistencias internas y atravesarlas a través de la aceptación incondicional. Entonces, el trabajo, la base, el sustento, el método, como tú lo llamas, desde el cual se trabaja en vida consciente o en cualquier trabajo cualquier cosa que se hace a nivel espiritual, es desde la práctica de dejar ir, que podemos llamarlo técnica de dejar ser, para ser más preciso. Y es una técnica muy fácil, muy sencilla, barata, disponible para todos en cualquier momento y que se puede aplicar en cualquier circunstancia. La técnica de dejar ir tiene 2 pasos súper simples, algo muy sencillito. Por un lado, reconocer a nivel interno la resistencia a través de la sensación física que predomina en el cuerpo. Es decir, yo hago un escaneo de los pies a la cabeza y observo si hay alguna sensación física que predomine por encima de las otras. En este caso, ahora mismo, te puedo decir, mira, tengo una sensación que predomina por encima de las otras que está situada aquí. Ok. Hay un trabajo de no quiero sentir lo que estoy sintiendo y me muevo y me retuerzo y te digo, Gabri, para la cámara, no quiero sentir esto, me muevo, me estiro, me tal. O hago un trabajo de permitir ser, dejar ir, la técnica de dejar ser, que consiste, primero observar, reconocer, que es lo que hemos hecho. El siguiente paso sería observar y decir, ¿hay una parte de mí que quiere librarse de esta sensación? Por lo general, sí. Por lo general, el cansancio, la opresión en el pecho, la sensación de ansiedad, la ansiedad es solo una etiqueta, habría como generalizaciones, sensaciones en el cuerpo que todas juntas las llamamos ansiedad. Todo esto soy capaz de aceptarlo plenamente, puedo dejar de luchar contra lo que estoy sintiendo, puedo permitirlo ahora mismo y ahí estaríamos realmente haciendo la práctica. ¿Y tienes alguna otra técnica que nos puedas enseñar para hacerla aquí juntos? ¿Algún tipo de meditación o algún tipo de técnica de esta manera para que los espectadores nos puedan ver y también la puedan practicar ellos, que puedan serles bastante útil? Pues no. No te puedo dar otra técnica porque el dejar ir es la única técnica que para mí prima sobre las otras. Entonces lo que podemos hacer es una meditación de dejar ir, una meditación, obviamente la he explicado, pero una meditación en la que podemos trabajar algún conflicto interno que tengamos cada uno de los que estamos aquí y transitarla, si te parece. Y dejarnos ser. Claro, y dejar ser la sensación. Porque podemos irnos a muchas prácticas, pero ¿qué más da si la única que importa y la que siempre se aplica debe ser una? Y debe ser una técnica que sea universal para todo el mundo, independientemente del grado de intelectualidad que tú tengas, independientemente del grado de práctica que tú tengas de físico, el nivel socioeconómico, no importa, que esté disponible para cualquier persona del mundo en cualquier circunstancia. Y esto se aplica, por ejemplo, cuando ves a personas, a lo mejor niños en África, que de repente tienen un balón para 40 niños y son súper felices. Si tú te ves a un niño con la última Play, o no sé si ahora se llaman Plays, la última consola. La última consola. Momento. Y no son felices, ¿no? Y te das cuenta... Y quieren más, y porque mi amigo tiene, yo tengo que tener... Sí. Bueno, eso es extrapolable a cualquier adulto, ¿no? Pero podemos ver cómo personas sin pocos recursos tienen acceso a esta técnica, no lo llaman dejar ir, nadie les ha hablado de David Hawkins, no hemos hablado de todo esto, nadie les ha hablado de todo esto, pero está dentro de sí, porque esto está... Sí, tienen... Todos lo tenemos. Sí, justo, pero que lo tienen más, ¿cómo dice? Interiorizado. Justo. Y eso es lo que podemos hacer hoy en esta práctica. Perfecto. Si te parece. Así que te voy a pedir que encuentres una postura cómoda. Venga.
que apoyes tus plantas de los pies en el suelo, que observes la posición de tu cráneo en relación a tu cadera y observa si tu columna vertebral está recta. Lleva las palmas de las manos encima de los muslos y ahora muy importante, cierra los ojos con amabilidad. Toma una inhalación bien larga por la nariz y empieza a ser consciente de cómo el aire entra, se expande en tus pulmones, las costillas se abren, tu coronilla se alarga y vas a exhalar por la nariz también muy lentamente. Inhalas largo, lento, profundo, con la consciencia plena de lo que está pasando en tu sistema respiratorio, en tu nariz. Y exhalas siendo consciente del efecto que tiene la exhalación en tu cuerpo. Inhalas siendo consciente de cómo el aire entra. Y al exhalar vas a ser consciente de cómo el aire, soltar el aire, relaja el resto de tu cuerpo. Inhala, sé consciente de lo que está pasando dentro de ti. Y con la exhalación vas a sentir cómo toda la tensión acumulada del cuerpo se va a disipar lentamente. Inhalas largo, profundo. Y al exhalar vas soltando la mente, la relajas, relajas el cuello, la mandíbula, relajas las piernas, los brazos, el abdomen. Inhalas profundo, lento por la nariz. Y exhalas siendo muy consciente del efecto que tiene la exhalación en tu cuerpo, la relajación. Inhalas profundo, exhalas y relajas. Ahora vas a llevar tu atención a la planta de los pies y poco a poco vas a ir subiendo, voy a ir nombrando las diferentes partes del cuerpo y vas a ir observando qué sensaciones físicas encuentras y al acabar el recorrido hasta la cabeza vas a reconocer esa sensación que predomina por encima de las otras. Planta de los pies, dedos de los pies, empeine, tobillo, gemelos, pantorrilla. Simplemente observa, no juzgues la sensación, no la quieras entender. Observa las sensaciones en el cuerpo, la rodilla, los muslos, la parte posterior de los muslos, los glúteos, las caderas completas, el abdomen por delante, la zona lumbar, el pecho. No te olvides de respirar conscientemente y de inhalar profundamente. Pecho, hombros, manos, muñecas, antebrazos, codos, hombros de nuevo, cuello. Inhala, sé consciente de la inhalación. Y ahora empieza a llevar atención a la cara, al cuello, la mandíbula, la lengua, las encías, la boca. Y utiliza la exhalación para seguir relajando todas las partes del cuerpo, pero sobre todo presta atención a esa sensación que predomine más o por encima de las otras. Globos oculares, frente, entrecejo, orejas, frente, cuero cabelludo. Inhala largo, profundo.
Y exhalas y sueltas toda la tensión mientras reconoces en qué parte está esa sensación que predomina por encima de las otras. Si te resulta difícil encontrar una sensación, trae a tu mente un conflicto reciente, algo que tengas por resolver, algo en lo que te gustaría trabajar en el día de hoy. Una discusión, un conflicto interno que tengas por algo que ha pasado en casa, en el trabajo. Ese enfado, esa tristeza, esa ansiedad. Y trata de reconocer en el cuerpo físico, cuando traes a la mente ese conflicto, qué sucede en el cuerpo. Vete a ese lugar, a ese espacio, y no trates de entender ni de juzgar lo que estás sintiendo. Simplemente observa que está ahí. Esta es la primera parte de dejar ir, que consiste en ser consciente de la incomodidad interna que se siente. Y con la exhalación vas a entrar en la segunda etapa de dejar ir, que consiste en rendirte a la sensación, en dejar de luchar contra ella. Inhalas largo, lento y profundo. Y con la exhalación te permites profundizar en esa sensación. Y eso implica quedarte ahí, sin querer huir o escapar, o darle un razonamiento, intelectualizar la sensación. Inhalas profundo. Y al exhalar sueltas el control sobre la situación, sobre la sensación. Te permites sentirla por completo, hasta el punto en el que incluso puedes llegar a pedir más de esa energía, de esa sensación. Inhalas largo, lento, profundo y te entregas a la sensación. Inhala largo, profundo. Y aceptas lo que estás sintiendo sin querer que se marche. Puede que la sensación se haya movido de sitio, haya disminuido o haya crecido. Sea como sea, no es importante, no es relevante. Simplemente quédate observando y permitiéndote atravesar. Atravesar significa no querer irte a otro sitio, sino estar sintiéndolo, permitiéndolo y soltando las ganas de control. Quédate 2 respiraciones completas por tu cuenta sin escuchar mi voz. Y ahora trae una sonrisa a tus labios. Sonríe, 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 sonríe. Trae esa sonrisa a tu cara y esa sonrisa observa cómo tiene un efecto en las células de tu cuerpo. Observa cómo esa actitud interna afecta a todos los órganos de tu cuerpo, a todos los átomos de tu cuerpo, a todas las células. Y desde aquí abre los ojos cuando lo sientas. Puede ser que ahora necesites moverte un poco, mover las manos, estirarte. Puedes hacer ruidos con la boca, abrir el pecho.
Porque tengo una lagrimilla aquí. Algo se me ha reajustado por ahí. Qué bien. Pues la verdad es que sí, sientes cosas. Sientes cosas, se reajustan, pero yo creo que lo mejor de todo es que pones en calma y en paz tu cuerpo, ¿no? No es una cosa que... no es una meditación que dure mucho, pero que empiezas de cero. ¿No? Puedes hacerlo a lo larga que quieras, puede ser un minuto, puede ser esta práctica, al final lo que pretendo enseñar es que no sea una meditación que te pones grabada, sino que tú la puedas aplicar en cualquier momento de tu vida, en el momento en el que alguien pasa por tu lado y te escupe los pies o alguien te hace un comentario que no te gusta, que sientas esa sensación física, ese enfado, ¿no? Que sientas la tristeza, que sientas la sensación de prisa, que sientas el aburrimiento, que lo transites, que lo aceptes y que no quieras escapar o irte a otro lugar yéndote a los Reels, al YouTube Shorts, ¿no? Que es tan fácil que la atención se vaya a llamar a una persona. Y con esta práctica se hace un proceso de transitar los campos de energía que elevan el nivel de conciencia y nos permiten entrar en estados elevados de amor, de paz, de compasión. Y claro, vivir así es como, imagínate vivir borracho de amor por la vida. Sería maravilloso. Se puede, Sería maravilloso. Pues, wow, no sé, es que estoy también respirando, entendiendo la respiración y más tranquilo, no sé. Es una sensación maravillosa, la verdad. Cuando le pides al cuerpo que comprenda que no hay peligro, que está bien, que todo es seguro, entonces el sistema nervioso empieza a soltarse y uno es cuando se puede permitir confiar en la vida. Pero si estás en tensión y en control porque hay un peligro, una amenaza, te cuesta mucho confiar en la vida, en soltarte, en rendirte, que es lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista. Totalmente. Pues Adela, la verdad es que ha sido una entrevista maravillosa. No quiero terminarla porque me está encantando, la verdad, todo lo que nos estás contando. Puedes invitarme otra vez si quieres. Perfecto. Me puedes hacer otras preguntas. Fantástico. Pues Más... Vamos más a la espiritualidad. Haremos otra entrevista más espiritual. Pues Adela, queremos hacerte un regalo de parte del podcast. ¡Wow! Equipo, esta es nuestra camiseta del podcast. ¡Qué guay! Pues me encanta el lobo como animal de poder, me va a poner, con tu permiso. Sí, pues genial, fantástico. Además creo que en estas condiciones me va a venir muy bien este tamaño, así que vamos a ver cómo me queda esto. Esperemos que bien. Que el lobito va a quedar de maravilla. El micro. No pasa nada. ¿Qué tal? Pues fantástica. ¿Cómo me queda? Voy a sacarme el micro. Que si no aquí el señor Víctor nos va a reñir. No lo voy a llevar en la mano. Ahí. ¿Qué tal? Pues fantástica. Bueno, yo creo que hemos acertado. Hemos acertado con la talla. Sí, ¿verdad? Ahora me encanta. Pues muchas gracias. Muchas gracias por este ratito que hemos pasado juntos. Ha sido un auténtico regalo. Gracias por escuchar mi historia, por haber hecho preguntas tan profundas y tan interesantes al mismo tiempo. Y gracias también a ti, Víctor, que estás detrás de la cámara, y a todos los espectadores que nos están viendo, que nos van a escuchar o que nos van a ver a lo largo de la vida de este podcast, que auguro que va a ser larga y va a ser muy fructífera, y deseando no solo ver esta entrevista, sino ver a tus próximos invitados. Pues muchísimas gracias. Esperemos que sí, que sigamos trayendo a gente tan apasionada, tan interesante, que nos pueda aportar tanto a las entrevistas y que bueno, os pueda también enseñar muchísimas cosas también a vosotros. Y bueno, seguiremos en contacto. Gabri, quiero darte las gracias por esta entrevista maravillosa que he disfrutado un montón. Tengo muchas ganas no solo de ver esta, sino de también conocer a tus próximos invitados. Y nada, quiero darte la enhorabuena por este nuevo proyecto, este nuevo emprendimiento, y te deseo lo mejor y el éxito más grande. Pues muchísimas gracias, Adela.
Esperamos tener también más invitados como tú, de los que podamos aprender mucho más y que nos aporten tanto. Y nada, para finalizar, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros en este vídeo. Nos vemos en el próximo podcast y hasta luego, lobitos. ¡Aú! ¡Au!